en toda Latinoamérica. Para mí es realmente un verdadero honor ser parte de este conversatorio. Tenemos a un invitado realmente especial. Antes de presentarlo a él, me presento muy brevemente. Yo soy David Díaz Bejarano, fundador y director de Pinceladas de Fútbol, por un periodismo deportivo diferente, proyecto pues de origen colombiano, y con el Festival Minuto 90 pues hemos tejido una relación que nos tiene aquí pues colaborando de una manera muy activa. Pero realmente estamos muy afortunados de tener esta noche a Ken Bensinger. O sea, de todas las personas en el mundo entero con las cuales yo pudiera sentarme a hablar de la FIFA, yo creo que tenemos realmente a un invitado realmente especial, y creo que el Festival Minuto 90 tuvo una gran suerte y un olfato muy particular en haber logrado pues conseguir que Ken se prestara a este ejercicio. Ken ha sido periodista por más de 20 años, ha trabajado para el Wall Street Journal, Los Angeles Times y The BuzzFeed News desde 2014. Ha sido líder de su equipo investigador en The BuzzFeed News, ha investigado sobre deporte, sobre arte, política, entre otros temas. Ha sido ganador del premio ASME del National Magazine y también del Gerald Loeb Award por sus investigaciones en temas de finanzas y de negocios. Él creció en Seattle, se graduó de la Universidad de Duke y actualmente vive en Los Ángeles con su esposa, 2 hijos y su perrito. Pero más que nada, él es el autor de Tarjeta Roja, que es uno de los libros más importantes que se pudiera recomendar a cualquier lector para entender realmente la problemática de corrupción de la FIFA. Tarjeta Roja lo pueden encontrar fácilmente digital en Amazon, y la invitación es a que lo hagan porque es realmente un libro muy audaz, muy original y muy valioso. Ken, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por recibirme hoy. No, es todo un honor. Vamos a charlar un poco el conversatorio se llama La pelota manchada, y vamos a charlar un poco de la FIFA. O sea, la FIFA se volvió un lugar común decir que es una entidad corrupta, y de hecho que hay muchas alegaciones, hay muchas cosas que han sucedido. Y yo creo que hay una fecha histórica para el mundo del fútbol que ocurrió en 2015. Pero antes de llegar a ese momento cumbre en 2015, que fue cuando Estados Unidos y el FBI lograron como penetrar un poco esta confabulación que hacía la FIFA, yo quiero preguntarte si pensamos un poco los orígenes de la FIFA comenzó siendo una idea bonita. O sea, la FIFA no fue siempre corrupta, no fue siempre algo como un proyecto corrupto, ni en sus inicios la FIFA fue una idea pues idealista que buscaba unas cosas buenas. ¿Qué opinas? Sí, o sea, si mucho se ha comparado a la FIFA con la mafia, tiene una diferencia importante, es que la mafia se formó simplemente para mejorar su crimen organizada, ¿no? Su origen, la mafia, es con fines de crimen. La FIFA, todo el contrario. FIFA empezó en 1904 en París con la idea de unificar fútbol, porque todo el mundo estaba enloqueciendo con el deporte, pero no había reglas universales del deporte, y eso provocaba muchos problemas cuando equipos de un país querían jugar contra otro país. De repente descubrieron que, por ejemplo, las canchas en Francia no eran del mismo tamaño que las canchas de Alemania, o que las reglas de fuera de lugar, por ejemplo, no coincidían en varios países, ¿no? Entonces tenía que normalizar todas las reglas para posibilitar los juegos internacionales, y también la cuestión disciplinaria para reconocer o tener un sistema para reconocer si un jugador fue disciplinado en un país, estaría disciplinado en otros países también, y no podía simplemente escapar de un país al otro y evitar sanción. Eso básicamente fueron las ideas de unificar el deporte de manera mundial y hacer que todos los países podían gozar el mismo deporte con las mismas reglas. Eso fue la idea, y al principio había pocos miembros, pero se puso cada vez creciendo un poco más. Un detalle interesante es que Inglaterra nunca supo
participar muy bien hasta, bueno, le costó muchos años ser un miembro de la FIFA. Inglaterra, como bien es sabido, es el país que inventó el deporte como lo conocemos ahora eh, pues, la verdad se puede decir que se creó un poco más arriba de eso y no fue por varios años de que FIFA alineó con los demás de FIFA, pero después Inglaterra tomó un papel de liderazgo entre la FIFA y varios de los presidentes de la FIFA por muchos años eran ingleses. Y lo que vemos es por décadas una organización muy pequeña, eh, eh, bien suministrada, pero con poco visión para el lucro del deporte, ¿no? Realmente se manejó como una organización muy amateur, con un interés en el deporte como para gozar del deporte y no verlo como una industria. Y eso se llevó por décadas y décadas. Vemos como casi un club sociable para hombres de clase media arriba que tenían su jueguito que ellos manejaban y fue así. Y no fue hasta mucho más después que cambió. Sí, es que antes de entrar en materia, antes de hablar de toda la corrupción de la FIFA, yo creo que es conveniente como recordar los orígenes de la FIFA que tú muy bien acabas de resumir y yo quiero sencillamente acotar un personaje que es Jules Rimet. O sea, Jules Rimet es un francés que tiene realmente una visión del fútbol universal que decide como realmente luchar por una idea de inventarse la Copa del Mundo, the World Cup, o sea, el gran evento que hoy en día nos congrega se lo debemos a un francés que realmente tenía una idea muy bonita, que era una idea en donde en un momento el fútbol estaba realmente monopolizado por el Comité Olímpico. No sé si te acuerdas, pero era cuando el fútbol era un deporte que estaba literalmente como encauzado en el marco de los Juegos Olímpicos y Jules Rimet tras lograr que la FIFA lograra como orquestar los Juegos Olímpicos del 24 y del 28, fue después de esos dos eventos que se perfiló esta idea de Copa del Mundo y se la debemos a un francés que tenía una idea muy bonita y era realmente de unificar a todos los países a través del fútbol. La primera Copa del Mundo, Uruguay 1930, se la debemos a un francés, se la debemos a Jules Rimet, que de nuevo tenía una idea genial. En la primera Copa del Mundo solo participaron 4 países europeos, pero es un evento realmente hermoso. Imaginémonos a esos 4 países europeos viajando hasta Uruguay en condiciones realmente difíciles en barco para jugar los partidos. Quiero realmente como hacer un homenaje a Jules Rimet antes de todo lo que nos espera, porque lo que nos espera es realmente como ya bastante polémico y sucio. Si la FIFA empieza siendo una idea bonita, idealista, ¿tú en qué momento crees que se empieza a torcer, que se empieza de pronto como a corromper? Yo creo que sí. Un deporte, bueno, primero quiero decir que, como tú dices, la contribución de Rimet es súper importante, no simplemente porque hizo una cosa que queremos mucho, un evento que realmente debe ser el evento más querido en el mundo, ¿no? El evento más acudido, más visto en el mundo será el Mundial de Fútbol. Pero también la existencia del fútbol permitió, yo creo, que mucha de la corrupción que vimos en décadas después. Y bueno, la fecha que yo pongo a que cuando todo empezó a decaer, ¿no? El momento de que empieza la decadencia de la FIFA será en julio de 1974. Eso es justo después del Mundial de 74 en Alemania, que tienen las elecciones para decidir quién va a ser el próximo presidente de la FIFA. Y tienes el que ya tenía la posición, que en inglés, Sir Stanley Rouse, que venía de esa línea que yo mencionaba antes, que era de la trayectoria de hombres de tradición de amateurismo, y su oponente fue un hombre creo que 15 o 16 años más joven que él, un brasileño, João Havelange. Havelange, ahora es bien conocido, ganó la elección, ¿no? Y Havelange fue diferente que Rouse. Fue un hombre de negocios, un abogado que tenía negocios grandes, importantes en Brasil, que fue presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol y tenía una visión muy diferente para el fútbol. En parte para el bien del fútbol, en parte
probablemente muy para el mal del fútbol. Pero él lo vio en una visión mucho más global. Él quería involucrar más países, expandir la Copa Mundial y abrir el deporte a muchos continentes que prácticamente no competían a nivel internacional. En ese entonces realmente lo que se veía es Sudamérica y México y Norteamérica, perdón, y Europa y nada más, ¿no? Y él, Avalanche tenía una visión de nacional. Eso lo veo, la verdad, como un acontecimiento muy bonito e importante para el deporte. Pero otra cosa que estaba pasando al mismo momento fue el crecimiento de la televisión a color internacional, la manera de transmitir el fútbol a todo el mundo simultáneamente durante partidos. Y eso realmente no tiene, no es posible exagerar cuán importante es eso, porque eso abrió la posibilidad de lucrar muchísimo del fútbol, de aumentar muchísimo el valor de los derechos de fútbol, que realmente no se reconoció como un derecho antes de eso. Ahora es común entender que el derecho de transmitir un partido o un torneo es una cosa tangible que tiene valor. Antes de eso nadie concebía eso así. Entonces, Avalanche fue un hombre de negocios que pudo entender eso y también entendió el alcance del deporte internacional, que podía crecer muchísimo. Y él fue el hombre indicado en ese momento para convertir un deporte básicamente pobre a unos deportes más ricos, en los pasatiempos culturales más ricos del mundo. Cuando él tomó pues, poder de la FIFA en Zurich en 74, según cuentan las leyendas, la cuenta bancaria de FIFA tenía menos que $100, ¿no? Tenía como 40 o $50 en su cuenta, no tiene nada, porque todos los ingresos de la FIFA en ese momento venían de cobrar 10% de las entradas que se vendían en las canchas. La única manera, el único ingreso importante de dinero para FIFA fue esto. Cada 10% de cada boleto que se vendía cuando había un partido mundial o amistoso, lo que fuera, sancionado por la FIFA, iba a la FIFA. No había dinero que venía de la radio, ni tampoco de televisión, ni tampoco de patrocinio, porque no había patrocinio a nivel internacional así. En las fotos que nosotros vemos de los partidos del Mundial 66 en Inglaterra, por ejemplo, o un partido cualquiera entre dos partidos de Sudamérica en Libertadores o lo que sea, los anuncios que se ven en la cancha en eso, el dinero de esos anuncios iban al dueño de la cancha y nadie más. Todo el ingreso iba al dueño de la cancha, nadie más recogía dinero de Sí. eso. Y todo eso cambia. Después de Avalanche, todo eso cambia. Se empieza a entender de que los anuncios, el dinero debe ir en gran parte a la FIFA y que los derechos comerciales también y los derechos televisivos también y hasta el uniforme, qué marca de uniforme usan en las selecciones, también FIFA tiene que recaudar un poco. Y ese despertar de entender que fue un negocio tiene impactos tremendos en el deporte por muchos años. Y empezamos a ver eso aparecer en 78. 78 fue el Mundial en Argentina, ¿no? Y como bien sabemos, ese fue un mundial muy controvertido, un mundial en un país con dictadores, un régimen muy, bueno, restrictiva y muy difícil con la gente ahí, un proceso muy complicado para la gente ahí, pero FIFA entró a eso con mucho gusto y con patrocinio, con Coca-Cola, con eh, Adidas. Adidas, con Aerolíneas Panamericanas, varios otros patrocinadores que nunca habían existido antes. Se empezó a vender paquetes de patrocinio importantes y abren las puertas y entró millones y millones de dólares que no habían entrado antes y una vez abiertos nunca se cerraba más. Sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que muchas veces se habló que el Brasil de Pelé del 70, el Pelé de la camiseta brillante, amarilla, marcó un antes y un después, pero eso también se lo vemos a la televisión. La televisión jugó un momento cumbre y determinante en la comprensión del fútbol, y los 70 fue un momento en donde el fútbol empezó a generar un derroche de dinero absolutamente loco, con patrocinadores y sponsors. Yo también quería preguntar, tú hablabas de Avalanche. Hay leyendas que cuentan que Avalanche logró ganarle la... La persona que tiene más votos gana, pero realmente entendió de cada país tenía su voto y reconociendo esos votos y capturando más votos iba a ganar.
Yo creo que Stanley Rouse venía de una escuela vieja que creía que capturando Europa todos los demás iban a seguir. O sea, él tenía una actitud de que realmente los países como Italia y Francia y Alemania e Inglaterra en los que importaba y con ellos los demás iban a seguir el ejemplo. Que él creía de que si era obvio de que los países supuestamente importantes de fútbol apoyaban a su candidatura, los demás países iban a votar igual. Y Avalanche tenía otra actitud. Él entendió que cada país en realidad quería el derecho de autodeterminar su voto. Y también él aprovechaba una cosa importante, de que en esa época Sudáfrica todavía tenía el apartheid. Y muchos países en África y en otras partes del mundo estaban muy en contra de Sudáfrica y estaban enojados porque la FIFA no sancionó, no estaba dispuesto a castigar o excluir Sudáfrica de sus torneos a pesar del apartheid. El Comité Olímpico sí había excluido Sudáfrica de los Juegos Olímpicos, pero la FIFA no. Y Avalanche entendió que esa fue una debilidad de su oponente, de Rouse. Entonces hizo mucho pancho, como dicen, con esta cuestión y visitaba muchos países en África hablando del tema de que Stanley Rouse permitía a los racistas de Sudáfrica seguir en la FIFA cuando obviamente tenían que excluirlo hasta que se acabara apartheid. Y eso le ganó muchos votos, fue muy agudo y como bien dices, también fue el primer momento que se entendió que un país pequeño y no importante en el fútbol, que no tenía herencia Sí, futbolística, también tiene votos. Y con esos votos, sí, arrasó. Fue una victoria muy determinante para él, ¿no? Ni fue cerca. listo. Ya, la idea es llegar a 2015, pero para llegar a 2015 me gusta que vayamos siguiendo las etapas. Joao Avalanche es como el gran padrino, la primera gran figura, pero detrás viene otro personaje que tuvimos que sufrir durante varias décadas, que es Sepp Blatter. Si lo piensas, Sepp Blatter pues fue como este personaje aristocrático, pues educado en las mejores universidades europeas, egresado de HEC en Francia, y finalmente Joao Belange coge a Sepp Blatter y lo vuelve como su escudero y lo va forjando, pero con el paso del tiempo Sepp Blatter también va cogiendo fuerza y finalmente llegamos a un momento casi que creo que es en 1994, en donde ya Joao Belange tiene como 80 años y se plantea la pregunta, ¿quién va a suceder a Joao Belange? ¿Quién fue? ¿Quién terminó sucediendo a Joao Belange? Bueno, yo siempre lo pienso un poco, mi referencia cinemática de todo eso sería El Padrino 2, ¿no? El Padrino 2, exacto. El Padrino sería Avalanche y Padrino 2, como en El Padrino es Don Corleone, ¿no? Y después su hijo, Michael Corleone, toma los reinos, toma el poder que tenía su papá. Su papá hizo el imperio y su hijo lo adelantó al siglo XX, ¿no? Y puso todos los avances y le metió más en todas las diferentes cosas. Y lo vemos esto con esa persona que mencionas, cuyo nombre es Joseph Blatter, o conocido como Sepp Blatter, era un suizo. Y es muy interesante su trayectoria porque él fue puesto en esa posición realmente por Adidas, podemos decir. Y no hemos hablado de ese tema, pero Avalanche, para realizar todos sus sueños, necesitaba mucho dinero al principio, antes de que llegara el dinero de los patrocinios. Y fue un hombre muy importante de la Adidas que se llama Horst Dassler, el hijo, el primogénito del fundador de la marca Adidas. Horst Dassler fue realmente un genio del marketing y cuando Avalanche ganó, él rápidamente llegó a su lado ofreciendo asistencia, ayuda económica para realizar su sueño de incluir todos esos países africanos y asiáticos y todo eso. Y lo que él propuso es que FIFA se abra las puertas a todos los negocios, como hemos mencionado antes. Entonces, yo había mencionado que Avalanche estaba abierto a eso, pero la idea de meter Coca-Cola y los demás y Adidas realmente venía de Dassler y Avalanche lo permitió. Después era precisamente ese mismo Dassler que identifica a Blatter como un agente suyo, como alguien que podía meter dentro de la FIFA
para ser sus ojos dentro de la organización, para echar ojo a Avalanche y asegurar que todo seguía como él quería. Entonces, Blatter en realidad casi funcionaba como empleado de Dassler de Adidas, aprendiendo ese mundo de FIFA y patrocinio, y lo ubicó en ese lugar como yo creo que en año 80, quiero decir, o 78, lo ubicó en ese lugar como una persona muy menor en la FIFA, pero después subió y se hizo a ser secretaría general, y ahí Un estaba. consejero. Exacto, y estaba al pie del maestro por muchos años, aprendiendo todo, observando todo. Y me acuerdo mucho haciendo una entrevista con alguien en Inglaterra que sabía mucho del mundo del fútbol. Y eso fue después de que yo había entrevistado a Blatter en su casa. Y el tipo me preguntó cómo me parecía Blatter de político. Y digo, pues me parece muy agudo, que me parece muy buen político. El tipo dijo, no, estás muy equivocado, Ken. Digo, ¿cómo? Dice, Sepp Blatter es el mejor político que ha existido en todo el siglo XX. Jamás ha habido un señor capaz de manejar los deseos y los problemas de tantos países, más países que hay países en la ONU, y seguir ganando uno que otra vez. Nadie tiene que enfrentar todos los retos y todos los diferentes deseos como él y siempre lograr superando todo. Y yo creo que sí, tiene un don espectacular de manejar tantos países y tanta gente que tiene el cuchillo en la mano, listo a clavarle en la espalda, y siempre es Claro, capaz. y es que de hecho en 1994 Joseph Blatter como que manifiesta su intención de querer ser candidato a ser presidente de la FIFA. Y Joao Belange se entera de como esa traición, de ese cuchillazo que le querían meter, y entre ambos pues hacen un pacto. El pacto es sencillo. Joao Belange a los 80 años, 82 creo, en 1996 anuncia que se va a retirar y dice, van a haber elecciones, elecciones. Es que en la FIFA siempre, cada vez que dicen elecciones, todos sabemos cómo va a ser, pero en las elecciones de 1998, ¿quién terminó ganando? Pues fue Joseph Blatter. A partir de 1998, entonces empieza la era Blatter. Porque quiero realmente llegar a tu libro y llegar rápidamente a 2015. Quiero referirme rápidamente como a esa época en donde empieza a Blatter a asumir la presidencia de la FIFA. Cuando Blatter ya inicia la presidencia de la FIFA, ya el negocio del fútbol es un negocio, o sea, es un negocio de mucha plata, de muchísima plata, o sea, en 2002 la FIFA ya tenía unas arcas de 1.2 billones de francos suizos, y realmente en 2002 empezó una práctica que empezó también a articular mucho de la corrupción que iba a seguir. A partir de 2002, la FIFA empezó como a repartir dinero a las diferentes federaciones de fútbol nacionales. Y ahí empezó como otra relación, como que más adelante vamos a ver qué va a pasar. Pero yo quiero referirme antes de seguir en el tiempo. En 2002 hubo un suceso muy particular. El secretario general de la FIFA, Michel Zendrofin, secretario general en ese momento, se da cuenta que hay muchas prácticas muy oscuras, mucha corrupción, que él se da cuenta. Siendo secretario general, él decide sacar un informe y como que, o sea, tenemos que realmente purgar a la FIFA. La FIFA está muy mal, hagamos algo. Y saca un propio informe y hay una conferencia de prensa que todo el mundo la puede buscar en YouTube, en donde está Blatter sentado al lado de su secretario general y está el secretario general diciendo, todo esto está sucediendo. ¿Te acuerdas de ese episodio? Sí, sí, sí. O sea, todo eso viene después de un hecho muy importante de la quiebra de una empresa ISL. ISL fue la empresa que salió de lo que mencioné antes de Adidas, ¿no? Ese Horst Dassler fundó ISL, y eso es la empresa que se formó para capturar todos los derechos de la FIFA, comprarlos y luego revenderlos, ¿no? Entonces, para que vean el mundial en cualquier país, no compran los derechos en ese entonces no compraban los derechos directamente de la FIFA, compraban de ISL,
ISL había comprado todo el paquete de la FIFA y lo revendía, ¿no? Y la diferencia en el precio que pagaba la FIFA y lo que vendía a todos los diferentes canales de todo el mundo era la ganancia de ISL y fueron muchos, ¿no? Y en 2001, bueno, Dassler muere muy joven de cáncer. Después de que muere, la empresa sigue creciendo, pero está no tan bien administrado y en 2001 quiebra. Y en la quiebra empieza a salir datos, podemos decir, muy incómodos, ¿no? Muy incómodos datos empiezan a salir sobre los sospechosos pagos que habían hecho. Y precisamente por eso y otras irregularidades empieza a hablar Sam Rufinen, ¿no? El secretario general. Y lo que él probablemente es un hombre ambicioso, un hombre que yo también pude conocer y yo creo que él tenía ojos a ser presidente de la FIFA. Entonces él arma lo que es realmente un desafío a Blatter y él tiene la idea, porque tiene un reporte ahí que van a presentar de irregularidades con la idea de que con ese reporte Blatter no tendrá otra opción de hacer cambios y posiblemente renunciar. Pero en realidad no salió como él imaginaba. Y de hecho, creo que este episodio de, de Martin, o sea, de Mitchell Zenrufin y su reporte, para mí es como cuando ya la FIFA se nota que es verdaderamente una mafia, porque es como hay un personaje dentro de esta organización que quiere como poner y sacar unos trapitos al sol para que se puedan ser discutidos, pero ¿qué pasó al final? No pasó nada. O sea, la misma organización se encargó como de ahogar todas estas declaraciones y finalmente creo que Mitchell Van Zenroofen terminó como firmando un acuerdo como para de confidencialidad, pero finalmente no pasó mayor cosa. No pasó nada. Michel Rufinen terminó saliendo de la organización. Se lo echaron y además los varios miembros del comité ejecutivo que habían firmado un papel o un documento apoyando ese documento, después sacaron sus nombres y cambiaron su opinión y rehusaron apoyar a Michel después de eso. Y él sí, es como ver toda la gente que te apoyaba de repente dar la espalda y él tiene que irse porque ya no tiene más apoyo. Y como dices, realmente fue un juego de poder y no logró. Entonces tenía que irse porque estaba efectivamente muerto dentro de la organización. Pero listo, al menos el esfuerzo de Mitchell Zenroofen sirvió como para dar a entender que de pronto las cosas en la FIFA no estaban tan bien como todo el mundo creía, pero las cosas siguieron su curso y se vinieron realmente dos episodios bastante importantes. El primero fue como la adjudicación del Mundial de 2010 en Sudáfrica, que al parecer, en principio, pareció haber sido totalmente transparente, estaba Mandela con Blatter, como que era una vaina súper transparente, pero ¿cuáles fueron lo que pasó, sucedió detrás de escenas? Bueno, lo que se vio después es que siempre había un romance, ¿no? Entre los presidentes de la FIFA de Avalanche y Blatter con África, ¿no? Y Blatter, queriendo los 50 y tantos, 54, no me acuerdo, votos de África, quería mucho dar un Copa Mundial a un país africano como parte de su legato. Él entendió de que capturando el corazón de África tenía muchas chances de siempre estar elegido. Y entonces él había hecho varias veces promesas de entregar este mundial a África y diferentes países africanos habían intentado varias veces. Marruecos principalmente había intentado muchas veces ganar el mundial y también Sudáfrica pretendía hacerlo. Y para el mundial 2006 Sudáfrica quería y Blatter por mucho que intentó no pudo entregar el mundial a Sudáfrica porque terminó en Alemania, que por cierto años después nos dimos cuenta que había corrupción también en la votación para Alemania en 2006. Pero en 2010 terminó siendo la votación para 2006, que creo que se tomó lugar en 2004. Había Sudáfrica, Marruecos y no me acuerdo un tercer país y terminó siendo Sudáfrica que tenía el voto y ganó el mundial. Después nos dimos cuenta que uno de los votos muy importantes para eso fue el bloque de Norteamérica, del CONCACAF, y eso fue controlado por un hombre que terminó siendo de suma importancia en el escándalo de FIFA Gate, que fue un hombre de Trinidad que se llama Jack Warner. Y Jack Warner, que fue otro que sabía contar votos,
y él controlaba todo el bloque caribeño de varios países muy pequeños, pero cada uno con su voto. Y él pretendió entregar todos sus votos y su voto para el Mundial, esos votos de la presidencia y su voto para el Mundial a él que pagaba más. Y lo que salió mucho después es de que Sudáfrica filtró $10 millones a través de la Secretaría General de la FIFA hasta Jack Warner para comprar su voto. Y efectivamente Warner y Chuck Blazer, su mano derecha, que también estaba en el comité ejecutivo, los dos dieron sus votos a Sudáfrica, que ganó con un margen muy pequeño en la votación final y fueron votos decisivos y a un costo muy alto. Y todo eso salió después y fue realmente, yo creo que la primera evidencia que salió muy al público de cómo se había vendido hasta la ubicación del Mundial. Porque hay historias que cuentan que Marruecos estaba ya celebrando. O sea, porque Marruecos, de por sí, Marruecos ya habían jugado con Jack Warner, ya le habían pagado a Jack Warner, entonces ellos ya dijeron como listo, esto ya es de nosotros. Pero Jack Warner también estaba jugando con Sudáfrica, entonces estamos llegando ya como a un escenario en donde todo este cuento de los votos de CONCACAF, de África y demás, de ASEAN, cada voto vale mucho y hay como intermediarios que terminan siendo y jugando un rol como bastante importante. Con todo este tema de Jack Warner, si por ejemplo en 2002 ya había mucho ruido que se preguntaba si la FIFA sabía o no, con el tema de Jack Warner también hubo mucho ruido. ¿Será que Sepp Blatter sabía que Jack Warner estaba haciendo esto? ¿Será que lo ignoraba? ¿Será que sí? ¿Será qué concepto das de eso? Yo creo que Jack Warner ocupa un lugar muy incómodo para Blatter y para casi todos los demás de la FIFA, porque era un tipo inteligente y un tipo muy agudo en cuestión de política, pero también un tipo que, según todos cuentan, es intolerable, un tipo muy difícil personalmente manejar, un tipo que realmente no es una persona que la gente guste pasar tiempo con él, era un tipo que era difícil confiar, un tipo, muchos decían que era como ponzoñoso, un tipo que siempre estaba buscando debilidades tuyas para usar contra ti y no se podía confiar mucho con él. Y yo creo que muchos quisieron despachar con él, pero no podían, porque él controlaba todos esos votos que yo mencioné, de países pequeños como Montserrat, que realmente ni es un país, sino un territorio de Inglaterra, pero cuenta como un voto de la FIFA, o Sí. Santa Lucía, o Barbados, todos esos países, islas, prácticamente, esos votos él controlaba. Y con ese control le dio un poder descomunal entre la FIFA. De hecho, él llegó a la posición de vicepresidente de la FIFA y estaba en esa posición por muchísimos años y tenía muchísimo poder y también tenía una capacidad de corrupción realmente que hasta los demás corruptos no podían creer cuán corrupto estaba. Por ejemplo, famosamente, la FIFA dio como $750,000 o por ahí, o 1 millón, no me acuerdo, a Haití después de su terrible terremoto hace unos años. Y después salió a la luz de que el dinero pasaba por las cuentas bancarias de Warner y él quedó con la mayor parte. O sea, el tipo literalmente robó dinero de los damnificados de un terremoto que mató miles de personas y dejó muchos más sin casas. Él quedó con la plata. Entonces, ese tipo de persona que es, y había muchos escándalos con él, aparte de eso de vender los derechos del Mundial. Por ejemplo, más que 2 veces fue sorprendido vendiendo entradas a los mundiales y otros eventos de la FIFA por precios muy arriba del valor oficial. O sea, se puso con sus hijos en la compra-venta de entradas a los mundiales en una manera que realmente no se espera de líderes de una organización, pero Claro. él hacía muchas veces. Y investigaciones enseñaron lo mal que había hecho ahí. Yo creo que Blatter no quería meter en esas cosas, pero simplemente por cuestión de los votos tampoco pudo echar a Warner de su camino. Y llegamos entonces a 2010. 2010 es una fecha bastante peculiar porque se adjudica un mundial a Qatar, un país en donde hubo varios estudios que indicaban que de pronto Qatar no tenía la infraestructura en ese momento
Era un país en donde la temperatura para jugar en verano iba a matar a los jugadores. Era un país que no era quizás el más apropiado. Y llegó el día de la votación y resultó que ganó Qatar. Y cuando ganó Qatar, pues como que todo el mundo dijo, pues bueno, entonces gana el que más plata le meta a ese proyecto y ya. ¿Cómo fue esa adjudicación de Qatar? Sí, tal como dices, Qatar fue el país menos indicado para tener el mundial. Y de hecho, el comité técnico que evalúa cada propuesta por niveles, como dices, ¿no? Por la temperatura, por la condición de las canchas, de los estadios, de los hoteles, de los aeropuertos, todos esos factores que son importantes para poder llevar a cabo un evento tan grande. Qatar fue pésimo, fue lo peor de todos. El único otro país tan malo en la votación de los, no la votación, perdón, en la calificación que hizo ese comité fue Rusia, que por cierto ganó también el derecho al mundial en esa votación, ¿no? Rusia y Qatar tenían las propuestas peores, pero irónicamente, curiosamente, ganan la votación. ¿Cómo es que pasó eso? Bueno, como dices, era el país, los países que ofrecieron más dinero, ¿no? El países, lo que hemos visto a través del tiempo es que de los 24 miembros del Comité Ejecutivo de FIFA, muchos estaban dispuestos, en una manera u otra, tomar una compensación para su voto. Eso es lo que ha salido, evidentemente. Hemos visto ya que Rusia, por ejemplo, pagó un soborno a ese mismo Jack Warner por su voto. Además, ofreció dinero a un guatemalteco por su voto, ofreció $1 millón para su voto y tal. Parece que Qatar estaba comprando votos en Sudamérica, que estaba buscando, según lo que vimos en testimonio en la corte, estaba buscando pagar los miembros del Comité Ejecutivo de Sudamérica, de Argentina, Paraguay y Brasil. Esas tres figuras aparentemente cobraban también sobornos por sus votos a favor de Qatar. Bueno, entonces, llegamos a 2010. En 2010, la imagen santa de la FIFA es cada vez más difícil de sostener. O sea, ya hay muchos rumores, hay mucho ruido, hay muchos rumores que cuentan pues que la FIFA está mal y empieza a suceder un fenómeno dentro de la FIFA misma. Joseph Blatter como que manda a traer a un investigador, Michael García, que es un personaje que es importante, que tenemos que mencionar. Es creo que es un antiguo Attorney General en the United States. Así. Y es como una persona que la FIFA en 2010 se siente un poco tan mirada que ella misma decide un poco apropiarse esa labor de investigar qué está sucediendo mal. Entonces traen a este personaje, Michael García, un personaje supuestamente independiente, que lo es, y le dicen, Michael, investigue cómo sucedieron las adjudicaciones de las Copas del Mundo de Qatar y de Rusia. ¿Qué sucedió con el informe de Michael García? Bueno, sí. Te corrijo nada más un poquito que García fue un fiscal federal y fue encargado de toda la fiscalía de Nueva York, pero no fue el procurador general de la República, nunca llegó a esa posición, pero igual fue muy importante. Um, y bueno, el caso de García y su reporte me hace pensar un poco en las investigaciones que han hecho las aerolíneas ahora con la pandemia. No sé si has visto, pero mucha gente se preocupa de si se puede volar o no durante la pandemia, si es seguro. Y las aerolíneas todos han pagado investigadores para investigar ese tema y curiosamente todos los investigadores pagados por las aerolíneas terminan diciendo que sí, es muy seguro volar dentro de la pandemia y los aviones son muy seguros. Igual pasó con la FIFA, contrataron un García no para balconear a la institución, no para sacar con un reporte que dice no, la FIFA está todo mal, todo está corrupto. Eso no fue la intención. FIFA tenía la actitud de que García, independiente o no, no estaba ahí para sacar mala información, sino decir que básicamente todo estaba limpio. Y para asegurar eso, hicieron varias cosas. Lo más importante es que no le dieron acceso. No le dieron acceso total a todos los récords. No pudo revisar todas las cuentas de los países y particularmente ni Qatar ni Rusia abrieron sus cuentas. Entonces fue imposible saber realmente qué pasó para él, para ver lo que pasó con el dinero. Y les cuento que yo tuve la oportunidad de almorzar con él una vez y él me decía,
que fue una de las cosas más frustrantes de su carrera, el intentar investigar la FIFA, porque después de años de ser fiscal, con todos los poderes que tiene un fiscal federal, de poder revisar documentos, de hablar con los bancos que entreguen los récords y todo eso, en la FIFA no pudo conseguir nada, ¿no? Y inclusive algunos dirigentes de federaciones de diferentes países no consintieron ni sentar con él a hablar. El de España le mandó a volar y ver que dijo una grosería a él y le echó de su oficina, ¿no? Entonces, eso fue muy, muy diferente y lo hizo imposible hacer el trabajo. Y después, por fin, cuando él termina el trabajo, que le costó como 2 años, publicaron como una vista corta de todo el documento final, que era como 450 páginas, publicaron un sumario ejecutivo de 40 y no tantos páginas y no querían publicar todo el documento. Y García hizo un escándalo diciendo que estaban escondiendo toda la verdad y costó años y hasta que creo que un periodista alemán consiguió el texto completo y lo publicó. Pero FIFA hasta el último no quiso publicar todos los detalles. Lo interesante es que realmente cuando se lee el documento final no tenía mucho contra Qatar ni Rusia porque, repito, no tenían los documentos, no tienen las evidencias. Lo que sí pudo haber es unas irregularidades de Inglaterra y Australia. Y eso fue muy curioso y también se puede decir que era esperado de la FIFA, que la única mala noticia estaban preparados a sacar era de países que realmente ganaron pocos votos, porque FIFA seguía queriendo proteger a los países que estaban favorecidos, Rusia y Qatar. Bueno, pero ahora sí, Ken, creo que hayas apreciado este ejercicio metódico de empezar desde Jules Rimet para llegar a este momento cumbre, pero creo que lo merecía. Creo que nuestra audiencia realmente merecía entender un poco el recorrido, pero vamos a llegar ahora sí a los momentos anteriores a la gran explosión que ocurrió en 2015. La gran explosión que ocurrió en 2015 se empezó a fraguar cuando el FBI en 2011 empezó como a identificar en Chuck Blazer un personaje sospechoso, sospechoso porque no estaba pagando sus impuestos y llevaba una vida de loco millonario en Nueva York, en la Trump Tower, en donde le pagaba pues llevaba una vida absolutamente como descomunal. Cuéntanos un poco quién es Chuck Blazer y por qué fue a través de él que se empezó a filtrar toda la verdad de la FIFA. Muy bien. Bueno, es cierto que Chuck Blazer fue determinante en toda la historia. Yo creo que sin la existencia y las dificultades fiscales de Chuck Blazer, sería imposible que lleguemos a ningún lado en este caso. Sin embargo, es importante destacar, ya voy a hablar de él, pero es importante destacar de que la investigación empezó en 2010, en junio o julio. Y siempre quiero mencionar eso, porque hay muchos que creen de que el caso empezó como una forma de venganza judicial contra la FIFA por Estados Unidos por no haber ganado el derecho de tener el Mundial 2022 que Qatar terminó ganando. Todo el mundo esperaba que Estados Unidos ganase ese derecho y curiosamente gana Qatar. Y muchos creen, casi lógicamente, que sería que el caso secreto contra la FIFA empezó como una manera de retribución contra la FIFA, pero no es cierto. Y por eso menciona que en realidad el caso empezó formalmente 5 meses antes de la votación. Entonces, en cuestión de cronología, es imposible que fuese un acto de venganza. Eso dicho, también puedo decir que estaba el FBI investigando un año sin tener nada de éxito y el caso casi no avanzaba. Y ese fue cuando empezó el enfoque con Blazer. Y Blazer fue un figura muy interesante, es un tipo que nunca jugó el deporte, que realmente no estaba muy consciente del fútbol hasta los finales de los años 70, cuando su hijo y su hija empezaron a jugar fútbol de juvenil en los suburbios fuera de Nueva York, donde él vivía. Y él empezó a ser su técnico y él empezó a ser el señor que manejaba todo lo que es una liga infantil en esa época, hasta poniendo las líneas en la cancha y todas esas cosas, ¿no? Pero en una manera muy rápida, él reconoció la posibilidad de subir el deporte en Estados Unidos, que en ese entonces era realmente
casi no tenía estructura el deporte y él vio que tenía posibilidades y él subió. Y en menos que 7 años de ver su primer partido de fútbol en su vida, terminó siendo vicepresidente de la Federación Estadounidense de Fútbol. Fue un ascenso súper rápido y después de eso empezó a involucrarse cada vez más en el deporte. Se alineó con el anterior mencionado Jack Warner y él fue como el cerebro político atrás de Warner que lo empujó a intentar ganar la presidencia del CONCACAF en 1990 y cuando Warner ganó esa posición puso a Blazer como su secretaria general y eso fue súper conveniente para Blazer porque en esa posición él manejaba todo el negocio del fútbol en CONCACAF, en esa confederación de Norte y Centroamérica y el Caribe y eso es lo que él quería. Él tenía un título de escuela en negocios y él entendió mucho en suministro de dinero y él quería controlar todo. Inclusive después nos dimos cuenta que él escribió su propio contrato, que un contrato que pagaba a él es su empresa, de hecho, 10% de todos los ingresos brutos de CONCACAF cada año, que al principio fue muy poco dinero, pero su último año en CONCACAF le rindió personalmente $6 millones nada más de eso. Se puede imaginar qué tan grande era ese negocio. Y se iba controlando todo ese lado casi en las sombras, ¿no? Nadie prestaba atención a lo que él hacía, pero cada vez más crecía el imperio del fútbol en Norteamérica, controlando todo que guardaba su poder de una manera muy celosa, podemos decir, y no rendía nada. Y excluía, por ejemplo, México prácticamente de todo, porque lo veía como un rival, como potencia en esta confederación, y México no tiene ningún papel porque él quería todo el dinero y el poder para él mismo. Y eso fue conveniente a Warner también. Y Warner no le interesaba tanto involucrarse en negocios, siempre que a él le llegaban a sus cuentas un porcentaje de todo. Entonces, así se armaba todo, pero Blazer tenía un pecado que mencionaste antes, que no le gustaba pagar impuestos, ¿no? Y ese defecto de no gustarle pagar impuestos terminó siendo eh, pues, la fuente de su caída, ¿no? Porque cuando en el final, en como agosto de 2011, un agente de aquí la Hacienda o la IRS se dicen que es la agencia que protege los ingresos, el fisco federal, empezó a interesarse el caso, interesarse en cuestión de FIFA, hizo una revisión de quién había pagado y no sus impuestos y cuánto había pagado Chuck Blazer, y mucho fue su sorpresa descubrir que no había pagado un centavo en más que 15 años. O sea, no había hecho nada con el fisco para pagar sus impuestos. Y ahí, eso fue el momento cuando se prende el foco arriba de la cabeza, ¿no? Y dice, ahí tenemos algo importante. Y rápido se fue la FBI y en una manera empezó a decirles, mira, tenemos algo importante aquí. Tenemos una manera, tenemos un gancho, ¿no? Una manera de agarrar y hacerlo hablar. Y así hicieron. En noviembre de 2011 arrinconaron a él y dijeron, mira, te tenemos, pero así totalmente bajo la lupa por no pagar impuestos y eso es prisión segura, ¿no? Eso es te vas a estar condenado ante un jurado, vas a la cárcel 5, 10 o 15 años mínimo, así que o hablas. Y el tipo Sí. no jugaba, o sea, hablaba allá de ese momento, empezó a hablar. Por eso es que el Festival Minuto 90 se dio el trabajo de poner en sus películas The FIFA Family. Ahí esa película es supremamente importante para entender a este personaje. Chuck Blazer es como un osito polar, o sea, es un personaje gordito, barbudo, no sé qué, se ve súper afable, pero fue un personaje realmente esencial. Hay leyendas que creo que no son leyendas, son realidad, que a Chuck Blazer le pusieron de hecho wires, micrófonos, y que lo utilizaron pues para poder hacer caer a mucha gente. Es que en todo este escándalo de la FIFA hay mucha gente que cayó, inclusive en Sudamérica. Yo quisiera que, pero antes de preguntarte sobre eso, quiero que lleguemos
a realmente el gran boom. O sea, en la historia del fútbol hay muchas fechas que se hablan y siempre son como las fechas de siempre, como los mundiales, Brasil 70, Argentina 86, pero una fecha que no se habla mucho porque de hecho no fue muy futbolera, pero fue mayo de 2015. Mayo de 2015. La primera vez en toda la historia de la FIFA que un ente exterior logra como penetrarlos y realmente traerlos a un orden. Cuéntanos brevemente cómo fue ese episodio en Zurich, que de hecho fue como justo antes de un gran congreso de la FIFA en donde el gobierno de Estados Unidos pues logró ya como realmente traer a la FIFA al orden. Correcto, eso fue precisamente el 27 de mayo, una fecha que la gente del fútbol nunca van a olvidar. Es, como dices, unos momentos claves en la historia del deporte. ¿Qué pasó ese día? Bueno, esa investigación que habíamos mencionado, que empezó en 2010, que avanzó de manera importante en 2011, ese es el momento que esa investigación estalla al público, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Hace porque policía entra a los hoteles de lujo de Zurich, principalmente Bar-o-Lac, pero otros hoteles también, a las 6 de la mañana, cuando todos están dormidos y todos están ahí porque habrá la conferencia, perdón, el congreso anual de la FIFA y el 30 creo del mes o el primero, creo que el 30 del mes iban a votar la presidencia y que Sepp Blatter fue el favorito de ganar la presidencia otra vez. De hecho, este, parecía muy obvio que iba a ganar otra vez y todos esperaban esto. 3 días antes, a las 6 de la mañana, había redadas de los hoteles y empezaron las policías a arrestar figuras importantes de la FIFA, inclusive varios que tenían voto para esa presidencia y para otras cuestiones. Antes de las 7 de la mañana en tiempo Zurich, cuando todos nosotros en las Américas estaban dormidos, ya estaban arrestados todas esas figuras. Y fue un choque total y se empieza a ver un caos tremendo en la FIFA y nadie sabe qué pasa. La gente está huyendo a todos lados, algunos escaparon del país, otros querían rendirse, nadie sabía qué pasa. Las escenas son realmente de caos y me han contado gente que estaban ahí de que había gente llorando, otra gente que no quería salir de su hotel. Un caso interesante de un brasileño que abandonó a su compañero y volvió a Brasil tan rápido que prácticamente dejó sus maletas atrás para tan rápido salir del país. Y han tenido realmente unos episodios impresionantes ahí y todo el mundo con pocas horas se dio cuenta que algo importante había pasado, que 7 o 8 personas estaban bajo arresto, que 7 o 8 más personas estaban implicados y que todo el fútbol estaba sacudido, todo el fútbol estaba bajo alerta de que por fin llegó alguien para limpiar la corrupción. Hay dos relatos. Tú dijiste, haber tenido pues el coraje de haberse intrometido. Es que fue la primera vez en la historia de yo no sé cuántos años de corrupción en la FIFA que sucedió. Tú eres de Estados Unidos, pero obviamente haznos un balance de esas dos posturas, porque son dos posturas opuestas. Bueno, mucha gente me ha contado, y como mencioné antes, de esa historia de que fue venganza. Y yo por eso siempre hago el esfuerzo de hablar de cronología. Primero porque es cierto, y segundo porque no quiero que la gente piense que es una cuestión patriota mía para negar que fuera venganza. Es importante para la gente entender que el fútbol no es un deporte que tiene la importancia en Estados Unidos como en otros países, ¿no? En realidad, cuando había la votación y Estados Unidos no ganó el Mundial, los periódicos ni siquiera pusieron esa noticia en la portada. Si un país como Perú o Colombia o Argentina perdió el derecho a tener el Mundial, sería la noticia del momento, sería en las portadas por días, pero en Estados Unidos lo tenían muy hundido el periódico, porque realmente en este país sería el deporte cuarto o quinto de relevancia y su relevancia cultural y pública es muy baja también. Está cambiando, está cada vez más importante, pero todavía no ha llegado a nivel de básquet, ni de fútbol americano, ni nada así.
Entonces, realmente no hay voluntad política para armar una investigación basada en perder o ganar el mundial. No, no existe en ese país. Fútbol no tiene ese papel como puede tener en otros países del mundo. Ese es mi primer punto, o segundo punto después de la cronología. Y tercero, como haces tú, es que realmente el mundo tenía sus brazos abiertos y aplaudieron a ese acontecimiento. El mundo estaba contento, muchos, de que había llegado esto, porque la gente había perdido fe en la institución. La gente que quería mucho el fútbol, pero dio mucho disgusto a mucha gente del mundo de que la impunidad de esas personas, esos hombres, ese club de hombres ricos podían controlar deporte en todo el mundo y la gente estaba cansada de esto. Entonces, para Estados Unidos, en cierta manera, fue un papel de ver un lado un poco más digno, un poco más admirable de su política exterior, que después de, bueno, la verdad, un siglo más de tener el papel de, bueno, menos apreciado, podemos decir, en el mundo. Ahí fue un momento, unos pocos, donde todo el mundo podía estar de acuerdo de que Estados Unidos estaba haciendo algo para el bien de todos o no simplemente para el bien de Estados Unidos. Reconozco que es difícil confiar que Estados Unidos siempre va a actuar en su propio bien, pero es seguramente creo que fue un caso de mejorar para el mundo. Nos quedan pocos minutos. Quiero preguntarte puntualmente. En tu libro, Tarjeta Roja, lo pueden encontrar en Amazon. Realmente lo recomiendo mucho. Es un libro muy audaz, muy creativo, realmente una propuesta muy valiosa. Tú identificas varios actores regionales, hablas de Eugenio Figueredo, hablas de Nicolás Leos. Quiero que nos hagas de una manera muy breve cuál es el estado actual un poco de todos esos actores que o están en juicio o están pendientes de juicio en países como Uruguay, Colombia. En Colombia tenemos a Bedoya que está como comprometido también. ¿Cuál es un poco el estado actual de todos esos actores que participaron un poco de esas situaciones? Bueno, algunos están condenados. Hay dos en la cárcel ahora en Estados Unidos. Juan Ángel Naput de Paraguay, que fue brevemente presidente del CONMEBOL y también fue un vicepresidente de la FIFA brevemente, está en la cárcel en Miami y le quedan varios años más. Disculpa, hay uno en la cárcel ahora. Otro, un brasileño, José María Marín, estaba en la cárcel, pero terminó su tiempo un poco más temprano. Le dieron baja antes y pudo volver a Brasil después de pasar más o menos 2 años en la cárcel. Eh, otros como Jack Warner todavía están en Trinidad intentando por años, y ahora 5 años, evadir la extradición y todavía no se ha determinado el caso de su extradición. Les aviso que si él pierde eso y llega a Estados Unidos va a haber otro, realmente un río de noticias. Yo creo que va a ser todo un espectáculo su juicio. Tenemos varios otros que evadieron la justicia a través de la tumba, ¿no? O sea, hay muchos que murieron. Julio Grondona de Argentina murió antes de poder estar acusado. Leos de Paraguay estaba resistiendo su extradición y falleció también, creo que a los 90 años. Uno de Nicaragua también murió. Hay como 5 o 6 de esos hombres que por tantos años en poder llegaron a una edad que no podían más y murieron antes de tener que enfrentar la justicia. Y ahora, por ejemplo, todavía quedan, bueno, en marzo de este año había nuevas acusaciones en el caso. Entonces tenemos un argentino norteamericano con ciudadanía de los dos países, más un mexicano que están acusados de trabajar en Fox y pagar los sobornos que lubricaron todo el deporte en Sudamérica, que pagaron sobornos para el Copa Libertadores y para Copa América y también para el Mundial. Están acusados de eso y todas las señales son que habrá otro juicio para ellos. Entonces, en ese año entrante podríamos ver otro juicio en el caso con más revelaciones. Lo cual quiere decir que no se acaba todavía la drama, que probablemente habrá más información. Hace una semana vimos, por ejemplo, un banquero argentino que fue condenado, así que estamos viendo más cada vez. Y bueno, yo voy a seguir hablando, o sea, esto me parece tan fascinante que yo voy a seguir hablando hasta que me corten la organización. Pero te quería preguntar si bajo Gianni Infantino ha supuesto un nuevo crepúsculo, una nueva ilusión, o Gianni Infantino ya tiene sus esqueletos también en el armario. Y Infantino
podemos decir que es una copia a carbón de Blatter en muchos aspectos. Es otro suizo, otro hombre que tenía formación no de haber sido un jugador ni tampoco director técnico ni nada de ese lado de administración del fútbol, que llegó más bien del lado negocio, ¿no? Un hombre adiestrado en los negocios más que todo, que llega a poder a través de otro, ¿no? Él subió en la sombra de Platini, el ex astro francés que fue presidente de la UEFA. Y este Infantino trabajaba como él como secretario general y nunca se imaginaba llegar a la presidencia de la FIFA. Pero cuando cae todo el imperio con eso de la redada de Suiza y Blatter tiene que renunciarse, pues también toda esa tormenta tumbó a Platini también por cuestiones regulares entre Blatter y Platini de movimiento del dinero. Y de repente este señor Infantino ve el camino a ser presidente de la FIFA. Entonces realmente yo creo que jamás habrá llegado sin el trabajo de investigación de Estados Unidos. Pero una vez que llega, vemos en él otra figura como Blatter, otro hombre que quiere controlar su poder a todo costo y que está totalmente desinteresado en la transparencia y desinteresado en la regulación ajena, y hasta ha cambiado el código de ética de la FIFA para castigar a los miembros de la FIFA que quieren sacar a la luz mala información, algo que nos hace pensar en lo que mencionaste antes de Michel Zen-Ruffinen, ¿no? Es una cultura que no da el Muerta. bienvenido a la información negativa desde adentro. Entonces yo Sí. creo que desafortunadamente tenemos en Infantino otro que quiere seguir el mismo proyecto de corrupción de antes. Bueno, hemos llegado al final. Quiero aprovechar esos últimos minutos para dos intenciones. Realmente agradecerle a Ken Bensinger, de los mejores invitados que ha tenido el Festival Minuto 90. Es un gran personaje, Ken. Te das cuenta en lo que te has metido, te das cuenta que vas a tener que sacar una segunda edición de tu libro Tarjeta Roja dentro de, yo no sé, 3, 4 años, y vas a tener que actualizar todo lo que ha pasado desde entonces. Mira, te digo que un niño que creció en Seattle jugando béisbol y fútbol americano, es lo más lejos que podía imaginar para mi vida de carrera terminar siendo un experto en eso, pero ahí está. Ya. Ahí está, y ya, y no lo debes, y lo esperamos. Tarjeta Roja lo pueden encontrar en Amazon. Yo lo compré, me parece un libro muy audaz. No sé si tengamos tiempo, pero sí, tienes un libro muy audaz porque además adoptaste una narrativa muy, muy especial, muy original, que respeto mucho. Ken, muchas gracias. Creo que cumplimos la labor. Fuiste un gran dancing partner. Me siento muy orgulloso de este espacio compartido contigo. Creo que logramos no solo concentrarnos en los eventos de 2015, sino realmente como educar a la audiencia desde el principio, que era lo que queríamos hacer. Te agradezco mucho. Mi nombre es David Díaz Bejarano, director de Pinceladas de Fútbol Colombia, por un periodismo deportivo diferente. Me encuentran en redes. Ken, ¿cómo es tu hashtag en Twitter? Quiero que la gente te pueda leer en Twitter. Por cierto, sí, es mi nombre nomás, es @Ken Bensinger, que se deletrea K-E-N, B de boca, E-N-S-I-N-G-E-R. Ken Bensinger es mi handle en Twitter, y ahí estoy intentando dar una mezcla de inglés y español con noticias sobre el fútbol y sobre diversos otros temas. Y bueno, también tengo mis mensajes directos abiertos, así que cualquier persona que quisiera ponerse en contacto conmigo, por favor, me encanta estar en comunicación con la gente. Y puedo decir que una cosa que me ha traído el fútbol es conocer un mundo de gente muy, muy interesante y muy buena gente. Realmente siento una conexión muy internacional en eso, y soy muy afortunado de haber conocido gente como David, amigos en prácticamente todos los países de Latinoamérica que tienen esa pasión para el fútbol, y también porque quieren un fútbol mejor. Eso es muy lindo, esa conexión de querer un fútbol más sano y más bonito. Genial, ya saben dónde conseguirlo. Pinceladas de Fútbol en Facebook, en Twitter, en Instagram. Festival Minuto 90. Gracias al festival, en serio, Ken. O sea, el festival está haciendo unas cosas muy interesantes, muy valiosas. Tenemos que reconocérselo.
Creo que eso es todo. Gracias a todos. Nos despedimos y nada, sigamos en contacto. Mantengamos el sueño vivo, pues. Perfecto. Un abrazo grande a todos y gracias por el tiempo y por invitarme. Un placer realmente. Vale.